curso, como decía Lidia, no pretende ser un curso de herramientas TIC para saber cómo funcionan determinadas aplicaciones, plataformas, y sobre todo porque la mayoría de las que se hacen hoy día son muy intuitivas, son muy fáciles, y a la que tiene un poquito de complicación ves un tutorial, eres capaz de sacarla, ¿no? Pero lo que sí que es muy, muy importante es darse cuenta o reflexionar sobre que el hecho de que utilicemos una herramienta tecnológica o no, no puede variar nuestro diseño pedagógico, nuestro proyecto educativo. Es decir, el proyecto educativo es la base y las herramientas que vamos a utilizar, que las vamos a ver, tienen que ser un recurso más. Podías haber elegido cartulina y eliges una aplicación, pero no podemos condicionar. Imaginaros que condicionamos, pues quiero usar cartulina y me invento una actividad para usar cartulina. No tendría sentido, ¿verdad? Pues en el caso de las TIC pasa exactamente lo mismo. Entonces, el módulo lo hemos organizado, lo hemos consensuado así, porque creíamos que era más completo así. El primer bloque habla sobre la elaboración de tareas competenciales. Vamos a ver en qué consiste la tarea competencial, las metodologías que nos ayudan a desarrollar las tareas competenciales, y el trabajo en equipo y cómo se podría hacer en entornos virtuales. Las plataformas y aplicaciones educativas como recursos, vamos a repasarlas para ver cuáles nos pueden servir. Fijaros, ese es el módulo 2, porque en el módulo 1 vamos a diseñar una tarea competencial y luego, según nuestras necesidades, vamos a buscar la plataforma o aplicación que nos resulte, bueno, pues que nos dé la utilidad que necesitamos. La tercera es el desarrollo de soft skill, que seguro que como todos los y todas las que estamos aquí somos de FP, escuchamos continuamente la importancia que tiene. Leía el otro día que el 80% del éxito está en el de la soft skill, del éxito y la empleabilidad, o sea que imaginaos si es importante, y la inteligencia emocional. Y yo creo que, dadas las circunstancias de pandemia y lo que estamos viviendo, pues es súper importante. Alguien ha dicho que no lo conoce. Soft skill serían habilidades blandas y estarían junto a lo que serían las habilidades duras o habilidades propiamente técnicas. Dentro de la soft skill, pues van a estar el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, el último módulo, el módulo de evaluación competencial, si veis que queremos que tenga un hilo, entonces vamos a diseñar una tarea, la tarea la vamos a enriquecer con aplicaciones, la vamos a enriquecer con el trabajo de la soft skill, y por último vamos a evaluarla para que tengáis una visión global dentro de vuestra programación. También os digo que no soy muy partidaria de daros recetas, porque creo que todos y todas estéis capacitados, sois buenos profesionales, y es importante el contexto, y el contexto también incluye a nuestra propia personalidad docente y lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay veces que algo que yo hago no, incluso a mí misma no me funciona en otra clase, a vosotros incluso os puede algo funcionar que a mí no me funciona porque tenéis unas destrezas que yo no tengo, ¿vale? Entonces, pues eso, vamos a ver los contextos, etcétera. Vale, entonces, vamos a empezar hoy solamente con el módulo 1, cada día se va a referir a un módulo. Entonces, el primer módulo va a trabajar elaboración de tareas competenciales para entornos físicos y virtuales, ¿vale? Dentro del todo, José María, no te preocupes porque vamos a trabajarla bastante bien en el módulo tercero, ¿vale? Aunque hagamos referencia. Dentro de este módulo vamos a tener 3 apartados: metodología y estrategia para el desarrollo de competencias, diseño de tareas competenciales y trabajo en equipo, en entorno físico y remoto. Vamos a empezar por la metodología y estrategia. Yo creo que estamos de acuerdo que esta situación de pandemia, de todo lo que nos ha ocurrido en la escuela, sobre todo en la FP, ¿no? Que es una etapa que en general requiere, no sé si estáis de acuerdo conmigo, si no lo podéis decir, requiere de una presencialidad, ¿no? Porque estamos formando a profesionales y bueno, pues por lo menos en el concepto que tenemos de profesionales, pues requiere esa presencialidad. Encima de la mesa una serie de carencias y una serie de reflexiones que igual es importante pues ponerlas en voz alta, ¿no? Yo voy a decir las que yo he llegado, ¿no? Quizás
lo importante que era las competencias personales y sociales que antes no le dábamos tanta importancia. Y en concreto yo, por ejemplo, he hecho esta enumeración. La creatividad, ¿por qué? Porque fijaros, los pocos medios que hemos tenido los docentes y bueno, y también la familia, y hemos tenido que buscarnos soluciones, y esto es gracias a la creatividad, para poder intentar llegar al máximo del alumnado y con las mejores condiciones dentro de las limitaciones que teníamos de recursos. La creatividad es esencial en los puestos de trabajo, en cualquier trabajador, no solamente nosotros como docentes, sino cualquiera de los chicos y chicas que pasan por nuestras aulas. Saber gestionar el caos, lo estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que el estrés está siempre presente, ¿no? No saber qué va a ocurrir mañana es algo que nos está pasando ahora de manera muy acuciada. Antes no era tanto, pero ahora está bastante encima de la mesa, que no... Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso todavía no sé ni qué horario voy a tener y las clases comienzan mañana, ¿no? Y supongo que algunos de vosotros va a estar ahí más o menos igual. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la escuela, si vamos a utilizar una cosa u otra. Entonces, hay una serie de habilidades que nos permiten vernos con mayor éxito dentro del caos, ¿no? Y esos son soft skills, el compañero que lo preguntaba. Sí, habilidades que nos permiten gestionar mejor el caos, habilidades de creatividad. Dotes de organización, saber reaccionar rápido y reorganizarnos muy rápido. ¿Vale? Estas son habilidades que quizás pues las encontráis entre vuestras habilidades, pero que también sería interesante que encontrara vuestro alumnado, puesto que como trabajadores se pueden encontrar en situación como la que nosotros hemos vivido. Resistencia a la frustración, gestión emocional y resiliencia. Saber ver de las dificultades que nos plantea la vida, saber aprender, reaccionar ante ellas con aprendizaje y crecimiento personal, profesional y todo. Eso, además de un incremento de competencia digital, que efectivamente se ha puesto de manifiesto que nos faltaba, y digo de manera genérica, algunas familias profesionales probablemente pues no, sobre todo los que son de la familia profesional de informática. Y competencias profesionales, por supuesto, que sean muy relacionadas con la capacidad de adaptación a los sectores productivos. Y estoy todo el rato de competencias y hemos estado hablando de desarrollar competencias. ¿Y qué son las competencias? Yo esto lo voy a pasar muy por encima porque sé que lo sabéis, pero las competencias se definen ya en el siglo XIX porque se dan cuenta que el modelo social está exigiendo otro tipo de ciudadanos, de ciudadanas, y entonces se define este concepto como el que debe de desarrollar la escuela. Y eso lo incorpora el derecho internacional en organizaciones como la ONU, UNESCO, la OCDE y la Unión Europea. Resiliencia, José María, es lo que acabo de comentar, es cuando tú tienes una dificultad, la vida pone una cosa muy, muy difícil, dura, y ante esa dificultad intentas ver el aprendizaje o algo positivo que te puede llevar, cómo puedes crecer sobre eso y no concentrarte en lo triste o lo dificultoso que está siendo. Es decir, que no te frustras, intentas buscar soluciones creativas. Eso sería la resiliencia. Y os decía, se recoge el concepto de competencia hasta por el derecho comunitario, con lo cual ya es obligatorio en toda la Unión Europea, intentando converger, y la definición básicamente pues que es trasladar la vida real al aula y conseguir que el alumnado ante un problema de la vida real sea capaz de poner en marcha todos sus conocimientos, sus habilidades, sus emociones, sus actitudes para resolverlo. Es decir, se trata de dar un paso más. El modelo clásico se centraba en el contenido, y el contenido lo vamos a ver, los contenidos son esenciales también, ¿vale? Los contenidos hay que saberlo, porque no solamente a nivel cultural, sino porque son imprescindibles para resolver los problemas. Pero este modelo lo que pretende es dar un paso más y decir, no solo te tienes que saber las cosas, sino saber usarlas, porque si te las sabes y no sabes cómo usarlas, pues no sirve para nada. Entonces, eso es lo que se trata de trabajar por competencias.
Efectivamente, esto ya lo sabéis todo y por eso estoy hablando un poco más rápido. Si queréis alguna aclaración, me voy parando. La FP se desarrollan y se deben evaluar competencias. Digo que lo sabéis todo, pero es algo que quería poner en pantalla porque ahora tiene que ser nuestra frase de cabecera, porque a veces la hemos puesto, la decimos incluso en programación, pero luego cuando vamos a diseñar se nos ha olvidado y ya no somos coherentes con eso que estamos diciendo aquí, que hay que desarrollar y evaluar competencias. ¿Vale? Efectivamente, en FP distinguimos entre la competencia general, que se refiere a las funciones más significativas de una profesión, las competencias personales, sociales y profesionales, que se refieren al conjunto de conocimientos, destrezas y competencias que dentro de un sector aumenta la empleabilidad y favorece la cohesión social, ¿no? Y además nosotros identificamos también las unidades de competencia en las cualificaciones profesionales, etcétera. Vale, pues como decía, si vamos a desarrollar competencias, tenemos que ser coherentes, ¿vale? Tenemos que utilizar una estrategia que efectivamente permita desarrollar competencias. Hemos dicho que desarrollar competencias significa hacer que una persona sea capaz de resolver un supuesto de la vida real, poniendo en juego sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes y sus emociones, ¿vale? Entonces vamos a intentar utilizar una estrategia que permita el entrenamiento de este tipo de, bueno, de lo que se denomina la competencia. Así es como se llama este punto, ¿no? Las metodologías que pueden ayudar a desarrollar las competencias. Pues dos tipos, estarían la pasiva y la activa. A nivel pedagógico, la activa se centra en un aprendizaje teórico-conceptual, donde el alumnado de forma dogmática va asumiendo una serie de conocimientos, y la activa lo que propone es un conjunto de procesos y actividades que están planificadas por parte de los docentes y que sitúan al alumnado en la necesidad de tomar decisiones. Si tienen que incluso en algunas ocasiones elaborar su propio conocimiento o saberes constituidos. Vale, esto que acabo de decir, ¿qué significa? ¿Una es mejor que otra? No, depende de lo que necesitemos. Lo decía al principio también. Yo no soy, hay gente que tiene un debate muy profundo sobre, parece como si los contenidos haya que dejarlos aparte. Los contenidos son importantes porque son una herramienta esencial para poder solucionar problemas. Cuanto más llena tengas tu mochila, cuanto más cosas sepas, y eso es lo que yo intento traspasarle a mi alumnado, cuanto más cosas sepa, más posibilidades tiene de resolver el problema. Yo tengo una niña pequeñita y entonces se me viene a la mente un ejemplo un poco infantil, que es Dora Exploradora. No sé si la conocéis, pero es una chica que va por el campo y tiene una mochila y cuando tiene un problema dice mochila, mochila, y en la mochila le aparecen un montón de cosas. Cuanto más cosas tenga, más posibilidades de resolver el problema de la vida real. ¿Verdad? Pues eso es lo que yo intento trasladar al alumnado y lo que nosotros no podemos perder de vista. Si nos quedamos solo en el aprendizaje teórico conceptual, ocurre, y vosotros como alumnos y alumnas lo habéis vivido, que yo por lo menos he sabido de memorizar, porque una de mis habilidades es la memorística, y vomitar y luego no entender lo que acabo de decir. Entonces eso no se requiere en ninguna etapa, pero menos en FP, porque nosotros vamos a insertar al alumnado laboralmente, es uno de nuestros objetivos, la mejora de su empleabilidad. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando tomemos decisiones sobre estrategia metodológica, lo suyo sería combinar ambas según las necesidades que tengamos de desarrollo competencial, ¿vale? Y ahora me diréis, dame la solución. Yo digo que eso sería la búsqueda del santo grial metodológico, ¿no? A ver, ¿cuál es la estrategia metodológica que me va a resolver la vida? Pues siento deciros que yo creo que no hay ninguna receta, os lo estaba diciendo un poco al principio también, no hay clases perfectas en las que tú coges y dices, pues me vas a poner una... Bueno, el alumnado ahí, profe, más, señor, quiero estudiar. Eso, pues mira, a mí no pasa, no es normal. Todo tiene sus pros y sus contras y hay que valorar el contexto, como decía, incluso hay que valorar la clase concreta o nuestra situación personal el año que vamos a llevarlo a cabo, que todo va a influir. Yo me gusta decir que en realidad cuando vayamos a tomar... Sí es cierto que es muy importante, igual que le digo a mi alumnado, tener la mochila muy llena. ¿Se corta? ¿Ahora? ¿Sí?
decía que, igual que le digo a mi alumnado que la mochila hay que tenerla muy llena, también creo que es importante tener mi propia mochila muy llena, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos o sea, que tengamos formación sobre metodología, una mochila llena de metodología y estrategia, porque según lo que nos encontremos en clase, pues llamamos a la mochila y sacamos la estrategia que nos haga falta en ese momento, ¿vale? Como os decía, yo creo que dos bloques importantes, el análisis del contexto, los recursos que tenemos, las circunstancias, el grupo en el que está delante, el nivel de madurez, millones de cosas. Vosotros y vosotras sabéis porque tenemos la misma profesión y lo hemos vivido. Mi perfil docente, en qué me siento yo cómodo o cómoda y qué es lo que se me da mejor. Hay gente que comunica tan bien que nada más que te apetece escucharle. Y entonces a lo mejor no requiere mucha otra cosa, ¿no? Y hay gente que tiene que intercalar. Vamos a utilizar nuestros talentos para poder captar esa motivación y conseguir ese desarrollo de competencias, sacar lo mejor de nuestro alumnado, conseguir perfilar esos talentos que tienen, ¿no? Que todas las personas tienen. He querido traeros esta frase de John Hattie que dice que, bueno, si bien es verdad que no hay recetas que garantizan que lo que tú vayas a hacer tenga éxito, lo que sí hay son prácticas que son muy efectivas y otras que no lo son tanto, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar en metodologías que tienen estudios sobre sobre su utilidad, pero siempre hay que ponerlo en el contexto que son estudios sociales y que, como decía, los contextos van a influir mucho sobre el resultado, ¿vale? ¿Cuáles son las metodologías activas? Hemos dicho que son aquellas en las que se le plantea un problema al alumnado de la vida real que tiene que resolver e incluso a veces crear su propio conocimiento. Yo he hecho una enumeración, aquí tenéis aprendizaje cooperativo, equipo ágil Scrum, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas, en retos, clase invertida. Os pregunto, que está por ahí Liga también preguntando, ¿las conocéis? ¿Alguna que suene muy rara? ¿Alguna persona que ya haya trabajado en alguna de estas? ¿Personas que estén trabajando ahora mismo en alguna o que tienen algún interés? Voy a hacer un repaso de qué significa cada una, no me quiero extender porque en el punto segundo es cuando empezamos a la parte práctica, ¿vale? Entonces, como vamos y vaya a poder ampliar bien y leer, pues si os parece, la parte teórica la voy a pasar un poquito más rapidita y nos vamos a ir al diseño conjunto de la tarea. ¿Qué tienen en común todas? ¿Qué tienen en común todas? Es el cambio del rol docente. En las metodologías pasivas, nosotros y nosotras somos los encargados y la encargada de decirle al alumnado todo lo que tiene que saber. Entonces, el peso está sobre nosotros, sobre nuestras espaldas. Y yo quiero hacer una reflexión que me di cuenta ya. Cuanto más te echas el peso a la espalda, menos valoran lo que le hace. Yo le hacía esquemas incluso y resúmenes para que tuvieran todo súper bien masticadito. Podéis hacerle PowerPoint, presentación, lo que queráis. Pero algo que nos regalan, esto es cuestión del ser humano, no le damos el mismo valor que aquello que hemos tenido que nosotros trabajar y luchar por él. Entonces, el cambio del rol supone pasar de ser la fuente de conocimiento del alumnado a ser el guía que acompaña por el camino al alumnado. Es decir, son los responsables de su propio aprendizaje. Eso lo tienen que tener claro. También se trata de madurar en ese aspecto. No voy a estar a tu lado toda la vida. Tú tienes que aprender a aprender por ti mismo o por ti misma, y es importante que desarrolles habilidades de aprendizaje que te permitan ir adaptándote a todos los cambios que te vas a encontrar en la vida. Por eso nosotros dejamos de ser la fuente en la metodología activa y lo que le proponemos, por eso diseñamos una situación porque somos conocedores del sector, sabemos la materia, intentamos diseñar una situación real. Imaginemos que soy de automoción, pues sé cómo funciona un taller, voy a plantearle situaciones en las que se va a encontrar ese alumnado y va a encontrarse con una situación como tal. Y alguien me está pintando la diapositiva. Y claro, esto que va a permitir que el alumnado
esté más entrenado lo que va a vivir, pues, ¿vale? Luego voy a servirle de guía, porque si no le voy a dar las soluciones, voy a estar a su lado, le voy a hacer preguntas que le vayan metiendo en el camino para que no se desvíe, pero voy a pedir que sean los que, por supuesto, encuentran el material. Fijaros, si van a investigar, también vamos a tener otro rol, que es curar contenidos. También tenemos que enseñarle a ellos a curar contenidos, pero nosotros también, como sabemos todo el temario, no sabemos todas las cosas, somos conocedores de lo que estamos hablando, podemos decirle al alumnado, por ahí no, por ahí frío, por ahí caliente, eso no es correcto del todo, buscan tal fuente, compara, etcétera, etcétera. Por supuesto, somos evaluadores de la adquisición competencial del alumnado. Esto es en común a todas, ¿vale? Luego tendríamos el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje en el que se utilizan una estructura de grupos pequeños en donde se entrenan habilidades mixtas. ¿Qué significa eso? Pues que se entrenan habilidades relacionadas con el saber constituido que estamos teniendo, es decir, con si estamos estudiando mecánica de fluido, pues mecánica de fluido, si estamos estudiando motores, pues motores, o si estamos estudiando técnicas capilares, pues técnicas capilares. Pero además, como van a trabajar en equipo, van a desarrollar pues lo que decíamos antes de las soft skills. Van a tener que aprender a trabajar en grupo, a negociar, a ceder, a llegar a acuerdos, a exponer, a una serie de competencias que de manera intrínseca se van a colar. Más o menos 5 o 6 alumnos. El aprendizaje cooperativo, para que sea aprendizaje cooperativo es muy importante que cumpla unos requisitos muy estrictos, porque es muy estructurado y controlado. ¿Y por qué digo eso? Porque, claro, estas personas hicieron estos autores que tenía aquí, que se parecen a los del champú, Johnson & Johnson. Lo que hicieron fue una investigación sobre un modelo muy tasado, muy controlado. Entonces, si tú te sales de lo que ellos te dicen, ya no te aseguran el resultado que te proponen, ¿no? Entonces, las agrupaciones sí suelen ser grupos entre 4 y 6 personas, no muy grandes, y tienen que seguir un modelo para agruparse, una estructura. No voy a entrar en profundidad sobre cada una de las metodologías porque si no, no nos daría tiempo. Y entonces lo que más nos interesa es que diseñéis, ¿no? Yo sí que os he puesto enlace y de hecho si tenéis alguna intención, alguna motivación sobre alguna, me decís para que yo os meta más material, para que podáis leer cosas sobre cada una de las metodologías, ¿vale? Pero básicamente es esto. ¿Esto a quién le funciona? Pues mira, yo esto lo utilizo cuando tengo al principio de todo, en grado medio y en grado superior, en ambos casos. También lo utilizo en secundaria, porque como los de FOL a veces trabajamos en secundaria. Lo utilizo ¿por qué? Porque les tengo que hacer que desaprendan una forma de trabajo equipo muy, muy, muy nefasta, que es aquella en la que se reparten las tareas cada uno independientemente. Yo me quedo con yo qué sé, con el punto 1, tú haces el punto 2 y yo hago el punto 3. Y habrá pasado. Y siempre hay alguien que se llama holgazán social, que no hace nada y se esconde en el grupo y luego no ajustan las calificaciones, etcétera. Entonces, esa forma tan, bueno, pues tan poco cooperativa en realidad se deshace con esta estructura cooperativa estricta, muy estricta. ¿Vale? De manera que cambian su forma de ver las cosas. Cuando se han habituado, normalmente solamente estoy en el primer trimestre, entonces esto tampoco es para gente adulta, quiero decir. Yo creo que hay que tender, y sobre todo en FP, y también en otra etapa, pero en FP especialmente, hacia un modelo de trabajo en equipo más autónomo, más responsable, en el que no tengas que estar controlando todo para que salga bien, sino que, pues bueno, en la vida o en la empresa no te van a dar este tipo de aprendizaje tan dirigido, tan estructurado, ¿no? Pero sí que es muy bueno, o por lo menos a mí me sirve mucho para cambiar el chip de trabajo en equipo. Y luego paso a la siguiente método, que este método lo utilizan en la mayoría de las empresas. De hecho, lo vamos a desarrollar en el punto de trabajo en equipo porque es el que suelo utilizar y porque ya veréis que están casi todos los sectores productivos reflejados. Y lo positivo que tiene utilizarlo es que si el alumnado luego se va a ir y se va a insertar en la empresa y se lo va a encontrar, pues ya lo tenemos entrenado. A mí me ha pasado, ¿no? De luego en FCT de decir, oye, este alumno sabía trabajar, y incluso mi alumnado decir, maestra, que cuando hemos llegado, bueno, sabéis que a veces nos llaman maestra, cuando hemos llegado a la empresa, resulta que utilizan el método ese que tú nos has explicado.
y ellos muy contentos porque la han identificado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno para practicar dentro de cualquiera. Además, ya os digo que casi todas las familias profesionales, nosotros que somos de FOL transversal, yo lo voy buscando, porque nos permite entrenarles en una habilidad que les va a servir directamente en la empresa, bueno, de los que están en segundo el mismo año y los que están en primero, pues al año siguiente. Luego, existe, esto lo vamos a desarrollar más en profundidad, el siguiente sería, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? Pues se le plantea al alumnado un proyecto, la elaboración de un proyecto final. Tienen que ver con el mundo real, con sus motivaciones y, bueno, se plantea que hagan o que produzcan un producto final. Para que sea aprendizaje basado en proyectos es imprescindible que haya un producto final. Si no hay producto final, no se considera aprendizaje basado en proyectos, puede ser otra cosa, ¿vale? Se trata de una metodología experiencial donde el alumnado tiene que investigar y reflexionar hasta llegar a la solución y luego construir un producto final que puede ser tangible, es decir, algo que podamos tocar, o intangible. Imaginemos que son de actividades físico-deportivas y lo que tienen que plantear es una planificación de actividades. Eso también sería un aprendizaje basado en proyectos, una planificación de actividades para una semana. Lo que pasa es que sería un producto intangible. ¿Vale? Entonces, aprendizaje basado en proyectos, seguro que lo habéis escuchado muchísimo. Lo utilizan muchas empresas, es un modo de trabajo también de muchas empresas. Por ejemplo, en ámbito tecnológico está bastante extendido, pero también en industria, etcétera. Es decir, se plantea que el alumnado termine un proyecto y bueno, se va a relacionar también con otra metodología que vamos a ver, que es Design Thinking. Tienen que llegar hasta la solución, me da igual, contabilizar un número de horas y lo que tarden, pues ya está. En marketing también, ¿verdad? Es una metodología que nos va a entrenar para la empresa. Yo creo que en FP tenemos que tener siempre muy claro esto, ¿no? Que tenemos que entrenar a la vida y en concreto para la empresa, que es donde vamos a insertar. Luego está la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Pues la gamificación es el empleo de dinámicas de juego en entornos no lúdicos. Lo que estamos intentando es utilizar los beneficios que tiene el juego, que bueno, pues genera dopamina, engancha, te da felicidad, te apetece hacerlo. Eso hace que pierda un poco la noción del tiempo, te entre ganas de seguir trabajando, te impulsa, te motiva, pero con un objetivo diferente a la diversión, sin un objetivo de aprendizaje, si es gamificación educativa, pero también puede ser, bueno, pues de obtención de recursos económicos y de hecho la gamificación viene de la empresa. Hay muchísimas empresas que gamifican y seguro que si os cuento, os digo el empleado del mes, os suena, aparte por la parte americana, etcétera, o por puntos que se van consiguiendo, o que se canjea con descanso o cosas así. Todo eso son parte de estrategias gamificadoras que se utilizan en muchas empresas. También en el marketing, no solo hacia los trabajadores, sino para fidelizar. En el marketing se ha utilizado desde el principio para fidelizar. Existe la adaptación a la escuela y ahí tenéis un autor, Calcar, que habla sobre cómo son los beneficios y básicamente tendríamos dos modelos, uno en el que se utilizan y otro que, es decir, imaginemos que queremos enseñarle finanzas y creamos una especie de Monopoly o un juego tipo Trivial que ayuda a, bueno, pues a memorizar con esos conceptos que decíamos que eran condición sine qua non, ¿no? Eso sería una estrategia para conseguir que el alumnado pues memorizar sí o sí. Y luego estaría el sistema gamificado, que es un poco más complejo, que tiene un objetivo, un sentido educativo y una serie de elementos que permiten pues enganchar durante todo el curso o durante un trimestre al alumnado para que te sigan los retos que te vas planteando. No sé, voy muy rápido. Era porque el planteamiento, y si queréis pararme, me paráis cuando queráis, es centrarnos mucho en que diseñéis conjuntamente, que diseñemos conjuntamente la actividad. Entonces, un poco es un especie de abanico para que veáis el menú y luego el que quiera, pues, se concentre en la metodología. Design Thinking es una metodología que también viene de la empresa y vuelve a incorporarse a la escuela y se trata de focalizar en el cliente, la persona a la que va dirigida,
la solución, se plantea un problema y tenemos que darle una solución, pero una solución empatizando con el cliente. Y se hace una serie o se pasa por una serie de pasos que nos van a llevar a un proceso cognitivo concreto, es decir, a una serie de pasos de pensamiento, rutina de pensamiento que tiene que seguir el alumnado y bueno, pues van desde la primera empatizar con el problema, pensar de ideas, seleccionar la idea que creemos más idónea. En el caso de quién es el cliente, pues depende. Mira, yo el Design Thinking lo puedo utilizar como profesorado para diseñar el proyecto para mi alumnado, en este caso el cliente sería el alumnado, o vosotras le podéis plantear al alumnado un proyecto y utilizar, que os decía antes, que la combinación de metodología, esta metodología que le va dirigiendo el proyecto pensando en su futuro cliente. Vamos a poner un ejemplo, es que no sé de qué sectores sois los que están aquí, ¿no? Pero informático y queremos y le decimos, tenemos un problema. Queremos detectar o queremos bajar el contagio comunitario de COVID. ¿Cómo lo podéis resolver? ¿Vale? Y entonces ahora, pues ahí he visto yo obras, bueno, claro, es decir, tenemos un problema. Queremos diseñar un espacio que sea ecológico y que tiene máximo tantos metros cuadrados, este presupuesto, y el cliente, ¿quién es? Pues el propio que compraría ese proyecto, ¿vale? Podéis situar, esto se trata de situar al alumnado lo más parecido a lo que va a vivir en su vida real. Entonces, ¿qué tipo de problema se va a encontrar y cómo es capaz de resolverlo? La única diferencia en este Design Thinking, lo único que nos permite es, bueno, esta es una metodología que ayuda mucho a la gestión, a desarrollar la habilidad de House. Lo que nos enseña es una rutina para resolver problemas, ¿vale? Es decir, nos va diciendo qué pasos tengo que pasar para validar bien un problema. Lo testeo, lo prototipo y lo presento. Entonces, se trata de un método para resolver. Cocina y pastelería, por ejemplo, ¿no? Pues dices tú, tengo que preparar una boda para tantos personas y le vas poniendo todos los condicionamientos que pueda tener este menú que le tienes que preparar, ¿no? Pues hay no sé cuántos celíacos, tengo la limitación de presupuesto de no sé dónde, yo qué sé, pongo toda la... Patri, se le genera la duda que si eso sería lo mismo que el de aprendizaje por proyectos, para que digan, Sí, o para que pues, enfaticen la diferencia. sí, es que en realidad todas las metodologías que estamos viendo se mezclan. Design Thinking solo se utiliza en las startups. No sé si os suena ese concepto, pero solamente resuelven un problema y no lo llevan a cabo. El proyecto requiere llevarlo a cabo hasta el final. ¿Vale? Entonces el Design Thinking nos ayudaría a diseñar un proyecto, pero luego el aprendizaje basado en proyectos nos va a pedir que lo hagamos. Imaginemos, en el caso que estoy poniendo de ejemplo de diseñar un menú para una boda con una serie de inconvenientes, el Design Thinking me va a ayudar a diseñar un producto maravilloso, pero luego el proyecto, el aprendizaje basado en proyectos, me obliga a cocinarlo todo y ponerlo encima de la mesa. ¿Vale? Es decir, tengo que llegar hasta el final, tengo que llegar hasta el producto final. Design Thinking se queda directamente en un prototipo y luego el prototipo pues lo compran o no lo compran. Pero sí que me ayuda a reflexionar para que el prototipo de mi proyecto pues antes lo haya tenido que validar, pensar si está bien, si es correcto, que me han permitido que el producto final que yo he decidido plantear sea más bueno y además se parezca. Ya os digo que esto es una metodología que se utiliza en la empresa también, al Design Thinking. No sé si me he aclarado mejor, ¿sí o no? Sí, entendí. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, Muy bien. Patricia. Digo, perdona que pase tan rápido que por la teoría. Creía que era imprescindible que la tengáis, pero es verdad que lo importante es que diseñemos directamente, no arremanguemos. Entonces, ya está. ¿Cómo son las fases? Ahí tenéis las fases del Design Thinking explicadas. Y luego hemos dicho aprendizaje por proyecto y Design Thinking,
aparte de lo de trabajo en equipo. Luego sería el aprendizaje servicio, que también es un aprendizaje por proyecto, lo que pasa que el matiz está en que ese proyecto que vamos a diseñar va a suponer un servicio a la comunidad. Es decir, vamos a mejorar nuestro entorno. Vamos a llevar a cabo, es imprescindible llevar a cabo el proyecto, es decir, pasar a la acción, no solamente el diseño, el trabajo, pasar a la acción y mejorar nuestro entorno. Ahí, bueno, pues se va a producir los beneficios de la mayoría de los trabajos en proyectos, pero además una formación en valores y un poco de educación social e inclusión en el mundo, ¿no? Entonces, aprendizaje servicio en alguna serie de familias profesionales es que es naturaleza propia, en otras pues podría no serlo, pero bueno, el trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, o mira, yo he visto algunos proyectos de aprendizaje de servicios muy interesantes, como alumnado de informática que ayudaba a personas mayores bueno, pues a conectarse con el mundo porque estaban solos, o bueno, recuperación de espacios naturales, que hay muchas familias profesionales que podemos, bueno, pues emprender proyectos sociales que ayuden a nuestro alumnado a aprender esas competencias que tienen que aprender, que tienen que adquirir, y además pongan un granito de arena en el mundo y mejoren algo, ¿no? Eso sería aprendizaje-servicio. Y luego hemos visto por proyectos, hemos visto design thinking y hemos visto aprendizaje-servicio, que en realidad los tres se parecen, ¿vale? Hemos dicho que están muy relacionados. Este es diferente, fijaros, se parece en el nombre, pero es diferente. Aprendizaje basado en problemas, que veis que lo he puesto en otro color, para que nos demos cuenta que es otra cosa. No son proyectos, son problemas. Este, por ejemplo, empezó en el ámbito sanitario. Me ha parecido ver a alguien que era del ámbito sanitario. No sé si me equivoco, pero bueno, esto empezó en el ámbito sanitario, en realidad en una escuela de medicina que, bueno, en Manchester no, exactamente no, o sea, tú no decides si quieres estudiar medicina, o sea, quieres ser médico, sino empiezas en una carrera relacionada con la salud y vas luego eligiendo, tienen diferentes especialidades y llegas hasta médico y tal. Bueno, entonces en una escuela en la que había enfermeros, médicos, etcétera. El planteamiento que le lleva a diseñar esta metodología es que después de pasar por la carrera, llegaban a un hospital y no eran capaces de reaccionar. Tenían que volver a aprender la competencia de resolver el caso concreto. Entonces se plantearon que tenían que reformular el modelo porque igual estaba basado en mucha teoría y el alumnado no veía esa conexión con luego atender a un paciente, ¿no? Y el modelo de aprendizaje basado en problemas lo que hace es lanzarle un supuesto, un problema real que se va a encontrar el profesional, por ejemplo, un estudio clínico, es decir, una persona que te llega con una enfermedad y te dice que le duele la cabeza, la barriga, que si no sé qué, que ha tenido no sé cuánto, te cuenta montones de datos, como te pasa en la realidad, o digo en el ámbito sanitario, pero puede ser, por ejemplo, en el ámbito de automoción, ¿no? Que me encuentro un coche, mira, mi coche, yo con la idea de automoción, digo, pues mi coche, yo qué sé, hacía un ruido muy raro, el humo de no sé de, no sé cuánto, le cuento muchísimos aspectos y ahora el alumnado tiene que saber identificar de lo que le he contado qué es lo que es importante exactamente cuál es el problema, saber identificar el problema de una narración que yo le doy. En FOL, por ejemplo, yo lo utilizo en prevención de riesgos laborales. Le pongo una situación para estudiar los planes de emergencia, evacuación, por ejemplo, una situación de caos que se produce, suena la sirena, tal y cual. Tienen que identificar cuál es el problema y luego darle solución a ese problema, ¿vale? Pero no de cualquier modo. ¿Por qué? Porque tienen que seguir una rutina de pensamiento concreta. Es decir, tienen que seguir unos pasos para resolver el problema. Tiene muchos beneficios porque nos permite adaptarnos a los cambios, gestionar el conocimiento y una práctica reflexiva. Y las fases que suele pasar el aprendizaje basado en problemas son, como os decía, le presentamos un problema en un texto donde hay cosas significativas y cosas que no lo son para el problema. El alumnado tiene que saber leer y comprender y identificar cuál es el problema o los problemas que están en la narración, que se relacionan, por supuesto, con el temario que trabajamos y con la profesión que van a desempeñar. Y entonces
definir el problema, identificando el problema o los problemas, como os decía. Luego van a ver qué conocimientos previos tienen sobre el tema. ¿Para qué? Para averiguar cuáles son sus necesidades de investigación. Van a investigar, pues mira, pues tendríamos que saber qué es un plan de evacuación, que no tenemos ni idea. Van a investigar sobre los aspectos que necesitan para poder resolver el problema, y una vez que investigan, y solamente una vez que investigan, no antes, eligen la posible solución a ese problema y la presentan ante el grupo para que lo valide. ¿Vale? Entonces tienen que pasar por todas estas fases obligatoriamente, haciéndose la reflexión sobre el conocimiento de conocimientos previos, porque fijaos, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa mucho que en derecho pasa mucho, yo le llamo mito y leyenda, que creemos que sabemos cosas pero no la hemos contrastado, directamente hemos validado algo que hemos escuchado por ahí. Entonces hay un poco de, bueno, pues espíritu crítico, fomentar el espíritu crítico en el alumnado. ¿Qué es lo que tú crees que sabes sobre este tema? Vale, pues compruébalo. Si es verdad, maravilloso, lo has confirmado. Si no lo es, ya te has dado cuenta de por qué, porque lo has tenido que investigar. Existen diferentes métodos de aprendizaje basado en problemas, y yo os podría clasificar en dos, en estudios de caso y problemas abiertos. Los estudios de caso, seguro que os suenan, se le pone una situación y tienen que ver, incluso en una pueden estudiar una situación que ya ha ocurrido y analizarla, o estudios, o problemas abiertos, o he estado diciendo aprendizaje basado en problemas. Ahí los autores dicen que no pueden problemas domesticados, utilizan esa palabra porque, es decir, los problemas de la vida real tienen diferentes soluciones válidas, ¿vale? Podemos llegar a una solución, un aspecto que va a resolver nuestro problema, pero ser diferente. Y esto, pues, el alumnado también tiene que aprenderlo. Eso también nos va a ayudar mucho para corregir y todo, ¿eh? Y entonces los problemas de los aprendizajes basados en problemas tienen que ser problemas abiertos, que permitan diferentes soluciones válidas. Pero vaya, que básicamente es coger un problema de vida real que va a tener diferentes soluciones. Luego tendríamos el aprendizaje basado en retos. Sí, domesticado es una palabra que utilizan ahí los pedagogos, pero se refiere a, por ejemplo, 2 más 2, en matemáticas son 4. Quizá en otras asignaturas, si tenemos que pensar creatividad y tal cual, podemos decir que es 22 o hacer millones de cosas. Pero en matemáticas 2 más 2 son 4, y cuando le ponemos un problema en el que hay que sacar un número, imaginamos, yo qué sé, calcular la sección de un cable, pues el cable que tenemos que utilizar, pues según el reglamento de baja tensión, por ejemplo, es tal. Entonces, el número va a ser igual, como se lo ponga, ¿vale? Pero si yo lo que le pido es una instalación completa, entonces ya sí que puede resolverme en utilizar un modelo, ya a lo mejor no utiliza ese cable que yo le estoy preguntando. No sé si me he explicado bien la diferencia entre un problema domesticado y un problema abierto. Los problemas abiertos se refieren un poco más a la realidad y permiten un poco de creatividad y de utilización de lo que yo he aprendido, darle un sentido y dar soluciones que a veces no van a ser. A mí me sorprende en muchas ocasiones el alumnado, porque yo pienso que hay una solución y luego te dan otras que es, pues, ostras, en eso no había pensado, pero efectivamente con eso sí se resuelve. No, porque el de casos también puede ser abierto. Lo que pasa es que el de casos nos puede servir, por ejemplo, de entrenamiento. Si lo que haces es estudiar un caso ya hecho, es decir, por ejemplo, yo cuando trabajo el emprendimiento, las características, las cualidades que tiene que tener un emprendedor, utilizo el estudio de casos de manera que el alumnado ya ve la vida de otras personas que han sido emprendedoras y tiene que sacar la solución, o sea, tiene que abstraer de esa vida pues, una serie de aprendizajes de la vida de otra persona, ¿no? Pero claro, no todo el mundo saca los mismos resultados. De hecho, los mismos estudios de caso que yo voy utilizando, que procuro que sean del sector en el que estoy dando clases, el alumnado da respuestas diferentes. Por supuesto, hay cosas que son en común, pero otras que he percibido o no me había dado cuenta, y efectivamente pues con una explicación que también yo les pido que esté bien argumentado y que esté bien reflexionado, pues lo puedes aceptar, ¿no? Eso que se llama flexibilidad cognitiva. Entonces también estamos trabajando esa soft skill que os decía al principio, porque eso les va a pasar también en un trabajo,
Y si, por ejemplo, son de grado superior y van a dirigir un equipo, pues le vendría bien tener esa capacidad de escuchar y de a lo mejor adaptarse o ver que hay otras posibles soluciones que a lo mejor pueden ser mejores. Entonces, a mí me parece una metodología bastante interesante y sobre todo porque yo os digo que de las que estamos viendo o la que estoy señalando se trabajan en la empresa. Entonces, estamos entrenando para luego aprender también a trabajar en la empresa, no solamente la profesión concreta, sino como trabajador. Y luego está el aprendizaje basado en retos. Fijaros qué matices, ¿no? Está el proyecto, el aprendizaje de servicio que se parece un poquito con el matiz, el problema y ahora el reto. El reto tiene como diferencia es que se queda mucho más abierto que el problema y son generales, no un caso concreto que le estoy dando, ni algo muy específico, en un problema muy específico, sino por ejemplo, cómo solucionamos el problema de espacio en un centro educativo en esta situación de pandemia. Es demasiado genérico, ¿no? Entonces permite que el alumnado construya su propio proyecto dentro de ese reto, basándose en esa problemática que es más genérica y más abierta. Puede ser que este no nos encaje para trabajar en determinadas áreas y en otras pues sí, lo veamos mucho mejor porque permite al alumnado demostrar pues todo lo que ha aprendido y cómo es capaz de ponerlo en juego de una situación conflictiva. O sea, ya os decía que no existe ninguna receta. Yo no la he encontrado. Si alguno la conoce, que me la comparta, por favor. Nada funciona 100% perfecto, todo tiene su pero. Lo que sí que he notado yo es que el incremento, o sea, cuando utilizo metodología activa, se mejora mucho el rendimiento académico y la motivación del alumnado, con lo cual si están más motivados también aprenden más, si tienen más ganas de seguir aprendiendo. Ejemplo, el trimestre último que tuvimos, que dijeron que el que tenía aprobado el primero y el segundo estaba ya aprobado el tercero y mi alumnado de FOL voluntariamente decidió acabar el módulo completamente conmigo y lo acabaron pues casi el 100%, o sea, solo 2 personas no terminaron completamente todo y por sus problemas personales, pero lo hicieron por el mero hecho de aprender. Y yo creo que la metodología también le estaba animando un poco a eso, ¿no? Aparte de las comeduras de coco que les pego yo todos los días, ¿no? Las chapas que les voy pegando, como yo dice. Pero bueno, la metodología te impulsa un poquito más a tener ganas de terminar. Nosotros acabamos el módulo completo, o sea, no nos dejamos ningún resultado de aprendizaje. Este sería el reto. Se utiliza, por ejemplo, en el País Vasco, en FP hay un modelo basado en retos muy interesante que está siendo ejemplo a nivel internacional. Y la clase invertida, ¿vale? Ahora la clase invertida pues tiene ya más forma que nada porque como tenemos la necesidad de implementar modelos semipresenciales, pues sería uno dentro de los modelos semipresenciales que se pueden seguir. Y básicamente a mí del todo no me convence por el hecho de que si os fijáis, ahí viene quien lo creó, por si os interesa, son profesores de química y básicamente se basan en grabar la parte teórica para que la vean desde casa y luego en el aula se haga la parte práctica. Pues bueno, si es un sistema semipresencial no está mal porque en realidad no le estamos sobrecargando, pero si vienen a clase todos los días en su horario y después por la tarde le obligamos a ver vídeos, bueno, pues ahí ya me entran dudas éticas porque, bueno, vosotros sabéis que en nuestro caso también tenemos alumnado que está trabajando, que compagina familias, trabajo, responsabilidades, otro que no, pero bueno, también tenemos derecho al descanso, ¿no? Entonces, si tenemos horas, vamos a ser muy productivos, que es verdad que esto tenemos que trabajarlo en España, hay que ser más productivos en la hora que tenemos de trabajo y luego aprender a descansar, ¿no? Que también es importante, porque el descanso es esencial para trabajar mejor también. Entonces esto hay que tenerlo con cuidado. Lo de la clase invertida a mí me parece que hay que tenerlo con cuidado. Y otro de los aspectos que le veo así un poco negativo a la clase invertida es que ahora mismo ahí no hay un cambio de metodología, porque yo lo único que hago es darle la teoría, en vez de en persona, pues se la doy en un vídeo. Entonces no hay ningún cambio metodológico. Tengo que tener cuidado y si utilizo la clase invertida, utilizarla combinándola con otra metodología, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos. Y ya os digo que yo solo lo utilizaría en un supuesto semipresencial, acordaros de los modelos estos que nos han dado, el ALBE y el C, ¿no? Pues
pues, por ejemplo, para acompañar el modelo B o el modelo C de las posibilidades que tenemos de implementar, ¿no? De semipresencialidad, que nos podría ayudar un poco. Y otro vertiente que yo he sacado de aquí es que sea el propio alumnado el que cree esos vídeos de teoría. Es decir, a mí me lo han hecho, pues de qué es el plan de marketing o qué es, y me han tenido que ir contando. ¿Vale? Yo creo que sí, efectivamente, ahora tiene una parte interesante porque tenemos una situación de semipresencialidad y en ese momento, en esa situación que yo, por ejemplo, antes no había caído porque no habíamos estado en esta tesitura nunca, pues sí que la veo interesante. La clase invertida la veo interesante, pero ojo, cuidando la base pedagógica, ¿vale? El modelo A ya lo veo ya más poco o sea, es más difícil de controlar la parte pedagógica porque el alumnado, mientras tú estás dando clase, el alumnado que está en el tú no puedes, no podemos ser omnipresentes, o estamos pendientes de la gente que está delante nuestra o está pendiente del internet, ¿no? Y entonces, claro, yo eso lo veo bastante complejo porque o abandonas un grupo o abandonas otro. O sea, te fijas en uno o te fijas en otro. La parte sincrónica esta no la termino de ver. Yo semipresencialidad y quizá este recurso que sería interesante para implementar así. Nos tenemos que hacer youtubers o editores de vídeo. Bueno. Y bueno, todas esas son metodologías, pero también hay estrategias que nos pueden permitir desarrollar competencias. Y una de las estrategias que a mí me parece muy, muy interesante es de un proyecto de la Universidad de Harvard que se llama Proyecto Cero. Y bueno, se llaman rutinas de pensamiento, ¿no? Que ahí llegan pues a darse cuenta que no enseñamos a pensar y el alumnado se convierte un poco, le cuesta mucho razonar y quizás pues esto lo suyo es que se trabaje desde pequeñitos, pero bueno, si no lo han aprendido hasta que nos lleguen a nosotros, esto os va a ayudar mucho a que, ¿por qué digo que es una estrategia competencial? Porque el alumnado va a tener capacidad de abstraer y poder darse cuenta para qué sirven las cosas y poder aplicarlas en situaciones que son diferentes a las que yo le estoy planteando, que en realidad eso es poder resolver problemas de la vida real. Estas rutinas de pensamiento pueden ser de muchos tipos y suelen ser, bueno, pues como una especie de pautas que nos ayudan a organizar o a describir o a hacer conexiones o a razonar sobre evidencia, ¿vale? Considerar diferentes puntos de vista, depende. Entonces, son dinámicas o actividades que podemos poner en marcha con nuestro alumnado y les va a ayudar a que se asiente o que ese aprendizaje sea más significativo. Bueno, ya he llegado al final de la teoría. Creo que voy bien porque llevamos una horita. No sé qué os parece, dudas, comentarios, algo que queráis añadir, algo que queráis quitar, algo que os ha parecido un rollazo importante. ¿Seguimos? ¿Ninguna duda? ¿Estáis ahí detrás? ¿Veis lo de la crónica? ABP es aprendizaje basado en proyectos. Sí, ABP aprendizaje basado en proyectos, porque es el primero, ¿vale? El primero que salió. Es el primero que empieza a trabajarse. Pero bueno, también son la inglesa, porque empieza el aprendizaje basado en proyectos empieza a desarrollarse, o vuelve a la escuela, porque en realidad así se trabajaba en la época griega, pero vuelve a la escuela a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Un momento, ahora que Patria ha preguntado si tenéis alguna duda, os he abierto los micros y podéis levantar la mano en el icono por si queréis hacerlo de viva voz, para que haya un poco más de feedback, ¿vale? Están todos los apuntes. Esta presentación la voy a tener ya colgada, esta misma noche lo subiré todo. Esperar a mañana, porque puede ser que esta noche ya lo tenga abierto, pero por si acaso esperar a mañana. ¿Vale? Sí, no existe cultura de pensamiento. Pero bueno, se trata de fomentarlo. Sí, el modelo asincrónico yo también estoy de acuerdo que no tiene sentido. Es una cosa rara que se inventaron. Además que tengo bastante problemas con la protección de datos, porque a lo mejor algún compañero o compañera pues no le apetece que le graben. Y está en todo su derecho, porque sabemos todos y todas que en las aulas pasa de todo.
te damos clases, tenemos que reunir a la gente y entonces está como en una pantalla grabándose. Entonces yo le tengo que llamar la atención a Adrián porque quiere hacerse el gracioso, porque tiene 17 años y está revolucionado con la hormona y dice cosas feas de las chicas que pasan por el pasillo y tengo que decirle a Adrián, así no se habla, o ten cuidado con esto y tal. No sé, no sé si el modelo asincrónico ha pensado en todas esas circunstancias reales de un aula que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué hace con el otro? Mientras que está el que está tomándose un café en su casa, mientras yo estoy trabajándose con el resto, que no puede. No se trata, yo qué sé, no se trata de un video youtuber, de los famosos edutubers estos que son súper famosos en educación, pues para eso que se lo vean directamente de YouTube. No sé, es un punto de vista muy personal mío, pero bueno, os lo comparto. Claro, yo ya os digo que no lo veo. Bueno, pues entonces vamos a la parte vamos a la parte siguiente, vamos a diseñar. Vamos a hacer grupos, ya os lo aviso, y por equipos vais a crear un diseño de una tarea competencial. Este punto se llama diseño de tareas competenciales. Tenemos que crear un diseño, ¿vale? Para ello os voy a dar unas pautas. Como evidentemente tenemos que tener en mente todo este tipo de estrategias que hemos visto, esta metodología, y os voy a poner algo que sabéis perfectamente. Nosotros cuando nos planteamos ahora las programaciones, que también son complicadas este año, incluyendo el modelo de por si acaso nos tienen que confinar, pero bueno, ¿qué nos planteamos? ¿Qué queremos enseñar o aprender? Que se respondería con las competencias, los resultados de aprendizaje. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Que sería la decisión sobre la estrategia que hemos estado viendo, o otra, o la combinación de muchas, o lo que sea. Y luego, ¿cómo que ha funcionado? Que sería la tercera pregunta, ¿no? Y ahí estaría como las estrategias de evaluación, que claro, tienen que ser coherentes con los dos puntos anteriores. La estrategia de evaluación, que lo veremos en el último punto, en el último módulo, pues van a ser coherentes con la estrategia que he seguido y con el resultado de aprendizaje, porque van a estar directamente vinculadas y los criterios de evaluación, claro. En FP, como evaluamos competencias, eso no se nos puede olvidar, aunque ahora no vamos a hacer la evaluación, sino el diseño de una tarea que permita el desarrollo competencial, no podemos olvidar que nosotros los objetivos los cumplimos cuando se han adquirido los resultados de aprendizaje y los resultados y los criterios de evaluación que están relacionados con esos resultados de aprendizaje. Todo lo que estoy diciendo lo sabéis mejor que yo. Pero bueno, era por un poco situarnos. Entonces, cuando diseñemos actividades competenciales, tenemos que pensar que tienen que ser actividades que sean funcionales, que sean transferibles a la vida real, que nos provoquen un aprendizaje que quede a lo largo del tiempo, que sea productiva, es decir, que lo que consigamos tenga un beneficio. Total, situar al estudiante ante una situación de la vida real. ¿Vale? Entonces ya tenemos que tener en mente, ir pensando, que además creo que la combinación de grupos, si no me corrige Lidia, la hace el propio Moodle, la elige ellos, así que ya veréis con quién. Sí, es aleatoria y tendré abiertos micros y cámaras para que trabajéis entre todos, sí. Entonces, todo esto son las cosas que tenéis que tener en cuenta. Tenemos que diseñar una tarea que responda a características que acabamos de resolver, de decir, ¿vale? Luego, cuando diseñemos, tenemos que partir de una situación problemática, ¿vale? Entonces, lo primero que nos vamos a tener que plantear en el equipo es una situación de la vida real a la que se va a enfrentar el alumnado. Es cierto que como es aleatorio, estos son uno de los inconvenientes, no vaya a ser la misma familia profesional y tal, tendréis que llegar a un acuerdo que esté basada en intereses del alumnado, pero no tampoco lo que a ellos le apetezca, sino me refiero a los intereses del alumnado como profesional. Es decir, si yo me he metido a estudiar para ser caracterizadora, pues me interesará todo lo que suponga el maquillaje profesional, ¿no? Entonces, una situación de la vida real relacionada con mis propios intereses y el punto de partida de nuestra tarea es una situación problemática. Ya le damos forma de reto, de problema o de proyecto, pero es una situación problemática. Es imprescindible que se haga, bueno, que se identifique un saber constituido, eso se refiere a un saber relacionado con una profesión, ¿vale?
Si soy, como decíamos ahí, ¿no? Si soy de la rama de administración, pues a lo mejor se va a relacionar con la contabilidad, con la gestión de empresas, con el marketing o lo que sea. También que fomente la creatividad y la curiosidad. Que no tenga una única solución o resultado, y son dos cosas diferentes, es decir, que se pueda dar un problema o se pueda presentar de diferentes maneras y que se puedan dar diferentes soluciones. Que suponga una complejidad cognitiva. Esto es muy importante, lo vamos a ver después en la evaluación, pero ¿esto a qué se refiere? Yo no le puedo poner problemas simples que puedan resolver un algoritmo de Internet. Tened en cuenta que podemos acabar... Ya vimos lo que pasó el año pasado, bueno, el año pasado, perdonadme, que los años para los profesores sabéis que acaban y terminan en julio. Empiezan en septiembre, acaban en junio. El curso pasado, la gente decía, ay, es que ahora se copian en los exámenes, porque ahora cómo lo hago. Pues claro, ¿por qué se copian? Porque hay programas que con un algoritmo que son capaces de buscarte la palabra clave y cortarte y pegarte la teoría. Entonces, la teoría, hemos dicho que es sine qua non, pero no puede ser objeto de evaluación. Lo que tiene que ser objeto es una complejidad que te permita poner de manifiesto que eres capaz, que tienes la competencia para ser profesional en tu sector. Eres capaz, ante una situación compleja, de dar una solución válida, ¿vale? Y luego, una cosa muy importante, todas las tareas competenciales pueden y deben de ser autoevaluadas y coevaluadas. ¿Eso qué significa? Que las reglas tienen que dar desde el principio, es decir, el alumnado tiene que saber qué sería una solución completa y perfecta. Sabemos que no hay una sola solución, pero sí podemos indicar pues que la solución resuelve el problema indicado aportando al menos 2 puntos de vista, una serie de condiciones, ¿vale? De manera que se puede utilizar instrumentos tipo lista de comprobación o rúbrica, que el alumnado sepa todo lo que tiene que hacer para que lo cumpla, ¿vale? Entonces, estas son características que tiene que tener esa tarea que os voy a pedir. Si no acordáis después de esto, si queréis hacer una fotillo o lo que sea, lo repasamos, pero estas son características que vamos luego a ver que cumplan vuestra tarea. Cosas interesantes a nivel pedagógico, ciclo de Kolb, no sé si lo conocéis, aprende a través de la experiencia, pero esa experiencia que reflexiona. Si no lo conocéis, no os preocupéis, que lo voy a dejar ahí puesto. El alumnado aprende de la experiencia que reflexiona. El alumnado y las personas en general, nosotras, aprendemos cuando nos pasa algo en la vida y nos paramos y pensamos qué ha pasado, por qué ha pasado, qué he hecho yo, podría haber hecho. Entonces, esa reflexión ayuda a nuestro cerebro a darle un sentido a ese aprendizaje y anclarlo. Y el alumnado le pasa igual con todo lo que está viviendo. Entonces, esos diseños competenciales tienen que incluir actividades de reflexión sobre el propio aprendizaje, ¿vale? Y, como os decía, irse a procesos cognitivos de orden superior. Es decir, donde tengamos que ser analíticos, capacidad de síntesis, ser inductivo, etc. ¿Cuáles son las de orden superior? Pues fijaros, la taxonomía de Bloom, que igual no sé, ya la conocéis. Veo un dibujo de un visual thinking de Garbiñe Larrande, que es una compañera del norte. Y bueno, José María, claro que conocéis un montón de cosas y algunas las hacéis sin daros cuenta. Lo que pasa es que yo le estoy dando el nombre así como pedagógico, pero ya verás que muchas de las cosas, pues decía, si esto yo lo hacía así, o exactamente igual, pero parecido, porque la intuición te lleva un poco. A mí me llevó, yo empecé con esto un poquito por intuición, porque yo estudié Derecho. Lo que pasa es que después me he formado en Pedagogía, pero al final, por intuición, todas las que estamos aquí siempre hacemos cosas que no sabemos a lo mejor llamarle el nombre, pero la estamos haciendo, ¿sabes? Que vamos viendo lo que funciona y lo que no, y al final sin querer nos estamos acercando. Vale, taxonomía de Bloom que os decía, nos dice cuáles son los pensamientos de orden inferior y los pensamientos de orden superior. Nosotros tenemos que intentar que nuestro alumnado llegue a los pensamientos de orden superior. Entonces, en nuestra tarea tenemos que incluir todo tipo de actividades, ¿no? Pero actividades que supongan recordar, entender, otras que supongan aplicar eso que hemos recordado y entendido, otras que supongan analizar y otras que supongan resolver problemas, crear, evaluar.
¿vale? Esas son las de orden superior, la última, resolver problemas. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta que las tareas competenciales tienen todas esas características, acordaros que van a cuadrar con la resolución de retos, de tareas, diseño de proyectos, resolución de problemas abiertos y complejos, etcétera, etcétera. Tipos de tareas que podéis seguir. Pues mirad, no sé si sabéis la diferencia entre tarea y actividad, porque yo estoy utilizando los términos y no sé si es algo muy común, pero a ver, la tarea es un conjunto de actividades. O sea, supone un conjunto de actividades, supone una situación compleja en la que el alumnado tiene que tomar decisiones y ir eligiendo caminos, por decirlo así. Y la actividad, también tiene una complejidad, pero es una complejidad menor. Y luego está el ejercicio, que es algo repetitivo y mecánico, por decirlo así, ¿vale? Entonces, dentro de las tareas, que es como si fuera un saco, una tarea en un saco, vamos a encontrar actividades de refuerzo y repaso, de evaluación, de presentación de resultados, de resolución de problemas, de curación de contenidos, de investigación de problemas, de motivación, actividades de conocimientos previos, etc. Ahí tenéis una rueda de tipo de actividades que podríais incluir en vuestra tarea. Acordaros que la investigación es no ponérselo muy fácil a nuestro alumnado, no dárselo todo listo. Ahí tienes el libro, o yo te digo todo lo que viene en el libro, sino el alumnado tenga que buscar, contrastar, analizar la información y currárselo para poder resolver el reto o la propuesta que le ponéis. Y que además tenga que desarrollar una capacidad de análisis de síntesis, donde sea capaz de compartir ideas, elaborar hipótesis, estructurar su información, ¿vale? Todo eso. Pues listo. Todas estas cosas son las que tenéis que tener en cuenta. Espero no haberos apabullado. Y ahora empezamos con lo que yo he llamado Proyecto Meraki, que es como se llama mi blog y que es una palabra del griego moderno, que significa hacer algo, emprender algo con amor y creatividad, que yo creo que es lo que hacemos los docentes y las docentes, sobre todo en estos meses, cuando diseñamos programaciones didácticas. Y vamos, os voy a decir las fases y ya Lidia hace los grupos, ¿vale? Mirad, vamos a hacer primero los grupos. ¿Eh? Si queréis ir apuntando o una fotillo, hacemos los grupos, ¿vale? Una vez que estén hechos los grupos, fijaros que lo he puesto separado porque vamos a hacer grupos, pero vamos a estar online. Os lanzo el reto, que es diseñar una tarea competencial. Y vamos a ir por test. Primera parte, foto, todo el mundo ahí, hacer una fotillo o algo. Piensa en una situación de la vida real que va a vivir como profesional tu alumnado, ¿vale? Una vez que la tengo en mente, ya la tengo en mente, consulto la regulación legal del título, identifico los resultados de aprendizaje y los criterios que entran en juego en esa situación de la vida real. Una vez que tengo identificado resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, que acordaros que es lo más importante, sí que me voy a ir a identificar los contenidos mínimos que son condición sine qua non. Eso significa condición. Sí, ahora pongo la primera. Voy. Esta es la tarea que vamos a tener que subir a la Moodle, ¿vale? ¿Tenéis todos los fotillos? ¿Sí? Venga, ahí vamos por la tercera, es decir, la primera es la situación de la vida real, la segunda identifico los resultados y los criterios, la tercera, contenidos mínimos, que os decía que son condición sine qua non, significa que el diseño no va relacionado con los contenidos, sino va relacionado con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, ¿vale? Muy, muy importante. El ejercicio, cada ejercicio se va a relacionar con un criterio de evaluación o con varios, ¿vale? Y a su vez con su resultado de aprendizaje correspondiente. Cuarto paso. Solo son 5 pasos, ¿eh? No os asustéis. Cuarto paso, diseña una secuencia que guíe una secuencia de actividades que guíe ese aprendizaje. Es decir, esas son las actividades que tiene que desarrollar hasta el final. Aquí es donde también tenemos que pensar si vamos a hacer un proyecto, un problema, un reto o lo que sea. Yo ahora os voy a hacer un organizador, ¿vale? Os voy a hacer un organizador para que sea más fácil
y para que nada más que tengáis que rellenar los huecos para presentar la tarea y os la voy a subir. ¿Eso cuándo lo voy a hacer? Esta noche, para que mañana la tengáis. Y en todos los módulos haremos lo mismo, porque como los contextos decíamos que influyen mucho, pues a pesar de que ya lo habíamos hecho en otro lado, hay gente que lo ve más fácil y gente que no lo ve así, entonces hay que hacer otras cosas, otra estrategia, y por eso no abrimos los módulos hasta que no tenemos la sesión presencial, para cumplir con todas las necesidades que se den en la sesión presencial, ¿vale? En la sesión online presencial. Entonces, si os parece buena idea, pues voy a hacer eso, voy a hacer un organizador para que me rellenéis los huecos y por partes y os dé la tarea, ¿vale? Para que sea más fácil realizar la tarea. Y bueno, lo que estaba comentando, lo que igual que quedará claro que eso, que esto intenta ayudaros a que diseñéis tarea competencial que podáis llevar al aula de verdad. Entonces, si sois de la misma familia profesional, pues podéis llevarla al aula de verdad, aunque estéis en el mismo centro o en otro. Si no, pues coger y hacer de la programación que tengáis que hacer este año, la que os toque, elegí la unidad que queráis, la diseñáis y yo os ayudo a darle el enfoque competencial, ¿vale? Y os puedo, pues eso, dar sugerencias o ideas que a mí se me puedan ocurrir para enriquecerla o corregir alguna cosa que haga que la unidad no sea competencial. Creo que lo más importante que os tiene que quedar enseñar en FP, no podemos partir de los contenidos, ¿vale? No podemos partir de los contenidos, ni en FP ni en ninguna de las etapas, y eso es una cosa que tenemos deformada. Ponemos muchos años trabajando, algunos más, otros menos, y claro, yo por ejemplo, cuando me incorporé hace 17 cursos escolares, nunca había dado clase y mi chip venía sobre una contenido con el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y concentrado en contenidos. Entonces, eso es lo que denominan los pedagogos el paradigma del contenido que hemos visto antes, no se corresponde con las competencias. Ya os decía al principio, que es lo que me refería, si tú una persona se sabe de memoria, por ejemplo, en mi caso de FOL, todos los tipos de contratos, no le habilita para lo que de verdad tiene que hacer, que es saber defenderse cuando le pongan un contrato por delante. Los que somos de FOL lo sabemos, ¿por qué? Porque después de explicarle todos los tipos de contratos, hacer esquemas, hacer exámenes, sacar un 10, al año siguiente te traen su contrato, que le acaban de hacer, ha terminado sus prácticas y le ha ido muy bien, y te dicen, maestra, ¿este contrato qué significa? Y entonces tú dices, ostras, ¿qué ha pasado? Entonces no sabe, el resultado de aprendizaje no está cubierto porque el alumnado no sabe defenderse en sus derechos laborales, que es en realidad lo que nosotros pretendemos. Entonces, un poco es eso lo que tenéis que tenéis que, como yo les decía a los compañeros cuando hablamos de programar por competencia, como si tuvierais una amnesia y nunca en la vida hubierais programado. Nunca en la vida habéis programado. Tenéis que empezar de cero. Pues yo lo que os propongo es que cojáis los resultados de aprendizaje y sobre esos resultados de aprendizaje y no los contenidos. Los contenidos los enriquecéis al... Yo mi resultado de aprendizaje me dice que el alumno sea capaz de no sé qué y no sé cuánto. Y ahora pienso en una situación de la vida real donde el alumno demuestra que es capaz de hacer eso. Y diseño mi tarea a partir de ahí. Y os recomiendo que hagáis una actividad relacionada con cada criterio. ¿Por qué? Porque os va a permitir, os va a simplificar la vida a la hora de evaluar, porque os va a permitir relacionar una evidencia de aprendizaje con un criterio de evaluación, que es lo que luego yo tengo que evaluar. De hecho, aunque tenemos que diseñar de cualquier tarea, no solo la evaluable, competencial, la que nos va a dar problemas es la que vamos a evaluar, que tiene que ser estrictamente competencial. Significa que yo tengo que evaluar una actividad que está relacionada con un criterio de evaluación. Entonces, en las actividades que yo he propuesto, en esto que hemos estado hablando, vamos a ver, por ejemplo, a ver, voy yo mejor. En la actividad en la que tiene que el alumnado hacer un taller para ayudar a orientar a la gente a la búsqueda de empleo,
Pues yo me voy al resultado de aprendizaje default número 1 y identifico que cuando el alumnado es capaz de exponer los diferentes tipos de currículum que existen y cuál sería el adecuado y elegir cuál es el adecuado para cada tipo de trabajo, entonces está demostrando que cumple ese criterio. Entonces, con lo que salga de esa exposición, por ejemplo, pues yo podré evaluar que ese criterio se ha dado o no se ha dado. ¿Me he explicado bien o regular? Decirme, o mal, que también sería opción. ¿Bien? ¿La habéis entendido? Bien, lo que pasa, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Ese resultado de aprendizaje, bueno, no tiene por qué ser la tarea que coja un solo resultado de aprendizaje y todos los criterios suyos dentro del resultado. No. Sino que a lo mejor la actividad que tú diseñas porque crees que hay un problema real que te gustaría que los alumnos supieran resolver y a lo mejor relaciona distintos resultados de aprendizaje y algunos criterios, no todos, de esos resultados. Ahí está, exactamente. Lo que pasa es que luego tendrás que inventar otra tarea que te vaya hasta que completes todo, porque claro, tú tienes que tratar todos los criterios. Entonces, ya es que los problemas reales no suelen encajar en los resultados de aprendizaje. Totalmente. Exactamente. Porque, vamos, no sé en vuestra especialidad, en la mía nunca. No, tampoco. Por eso pero ten en cuenta, pero yo también tengo esa filosofía de vida, de que yo si tengo que dejar algo pendiente, prefiero que sea algo que no se trabaje en la vida real. Entonces, yo priorizo las cosas que de verdad trabajaría. Si este alumno va a ser chef y va a estar dentro de una cocina, ¿qué es lo que se va a enfrentar todos los días? En diseño de menú, en elaboración de primeros platos, en no sé qué, y yo le voy a poner situaciones que le obliguen a aprender esos resultados de aprendizaje y esos criterios. Y a lo mejor se me queda uno suelto, pues me tengo que inventar alguna actividad para ese suelto. Programar dando prioridad a lo que yo creo que va a hacer que sea mejor profesional. Ten en cuenta que lo que nos interesa es que luego su empleabilidad sea alta, que sepa ser buen profesional, que no acabe el ciclo y llegue y tenga que aprender. Es decir, todo lo que podamos nosotros desarrollar, pues estupendo. Si va a ser mecánico, pues lo que se va como mecánico mañana en un taller. En lo que pues va a venir un señor con el coche dando humo, me va a decir que eso lo arregle y yo no voy a saber. Entonces, saber diagnosticar, saber no sé, todas esas cosas que tenga que tener, que estoy hablando muy de manera genérica porque no es mi especialidad, pero para que me entendáis, pues es lo que en realidad nos interesa. Pero efectivamente, como tú estás diciendo, no significa que digo, voy a trabajar el resultado de aprendizaje 1 y ahora todo tiene que estar en ese proyecto. No, puede ser que en el proyecto toques el criterio A, B y C del resultado 1 y el F del resultado 3 y el, yo qué sé, y el J del resultado 5. Pero porque, como tú bien dices, en la vida real tampoco hay asignatura. Por eso también os decía que lo de la interdisciplinaridad a veces es muy interesante, también es complejo, pero es muy interesante porque en realidad es como se lo va a encontrar en la vida real. Antes hablaban los compañeros de comercialización, compra-venta. Pues en las empresas pequeñas hay un administrativo, a lo mejor lo lleva todo, lo lleva desde pedidos, relaciones con proveedores, compraventa, incluso un poquito de contabilidad, y lo lleva todo, porque hay un solo administrativo en toda la empresa. Entonces, lo normal es que se le unan las cosas, porque además cuando yo estoy registrando una compraventa, eso también tiene un reflejo contable y a la vez tiene, ¿sabes? Tiene que tener, está todo interrelacionado, como pasa en la vida real. Entonces, se trata de situarlo, no es volver estancos los compartimentos de lo que estamos explicando, ¿vale? José María, venga. Pero el proyecto que hace no es para dar solución a todo el módulo, ¿no? El proyecto que hace es para dar solución a una serie de resultados de aprendizaje y luego sigue. O sea, cuando tú vas a hacer una programación por resultados de aprendizaje, por competencias, ¿no? Sí. Coges un problema real que se dé. Y tú dices, aquí está el problema y ahora veo en qué resultado de aprendizaje está encajado este problema. Sí. Y ahora miro todo lo que vamos a ver, el diseño, cómo se hace, cómo para acá, los mínimos contenidos que tiene que tratar, dónde encaja, veo los criterios no, y ahora ya eso a lo mejor me ha cubierto
pues 3 resultados de aprendizaje, ese problema que he puesto, miro y ya me he descubierto 3 resultados de aprendizaje y tantos criterios, ¿no? Y luego tengo que seguir con otro para la programación, tengo que seguir haciendo otros problemas. Y asignar la actividad, a cada uno, ¿no? Así hasta que se rellene todo. Claro, por eso decía yo, los modelos puros, yo lo he mezclado, la metodología. Incluso había resultados de aprendizaje que me encajan mejor en un problema, otros que me encajan mejor en un proyecto, otro que me encaja mejor en un reto o otros que me encajan en unas clases positivas y listo. Entonces, claro, yo creo que la estrategia metodológica más adecuada es el cóctel, es decir, mezclar todo lo que necesitéis, porque sí que es verdad que la ley nos obliga a programar todos los resultados de aprendizaje y todos los criterios de evaluación que tengamos, y tenemos muy poco tiempo, está diciendo Lidia. Lo que pasa es que creo que esta es la parte más importante, no sé cómo lo veis. No sé si queréis hacer más aclaraciones sobre este tema o que avancemos al trabajo en equipo, como veis, porque me interesa mucho que entendáis la parte de cómo se programa por competencia, un diseño de competencias que básicamente es eso que os estaba comentando, es decir, partir de los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación que se relacionan con una habilidad que tiene que tener un trabajador en una empresa, por eso es una situación de la vida real, y situarnos para que ensaye cómo sería cuando trabaje de verdad. ¿Cómo sería para que ensaye cómo sería de verdad? Yo, por ejemplo, en empresa, unos años, lo que hacía es crear una empresa dentro del aula. Os voy a poner un proyecto que hice con soldadura. El alumnado no tenía de ver por qué hacíamos nosotros empresa y entonces yo tenía que explicarle. Dentro de mi temario, pues, está toda la gestión administrativa también, aunque muy por encima, no como vosotros. Y también proveedores, el plan de marketing y todo eso. Y lo que hicimos fue crear una empresa de soldadura del Virgen de la Esperanza de la línea. Y entonces el compañero de soldadura, Julián, las prácticas que él tenía que hacer, en vez de presentárselas normal, pues venían con forma de email y eran pedidos de clientes. Y el alumnado pues tenía que trabajar sobre esos pedidos de clientes. Iba trabajando los criterios de evaluación relacionados con mi módulo, ¿vale? Y iba trabajando. Luego diseñaban un plan de marketing para el taller de soldadura del Virgen de la Esperanza y a la vez veían el sentido que tenía, ¿no? Con su especialidad. Es un ejemplo, por ponerlo así, un ejemplo. He puesto un sondeo de manera más rápida si seguimos resolviendo dudas o avanzamos, porque luego Patri os puede resolver dudas a través del foro de la plataforma directamente, ¿vale? Entonces, bueno, para que un poco votéis lo que salga en el sondeo, pues hacemos, ¿vale? Porque ya minutillos. Parece que va saliendo. Podríamos continuar y ya resolver las dudas que se planteen más adelante. Vale, estupendo. Sí, está saliendo más avanzar, Patri, así que... Vale, pues avanzamos entonces. Ya se van resolviendo personalmente, ¿vale? Mira, lo de la tarea, como he comentado al principio, lo de la tarea competencial va a llegar hasta final del curso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a diseñar una tarea y luego la vamos a evaluar. Y entonces vaya a ver un ejemplo, como está viendo alguien por ahí, desde el principio hasta el final, ¿vale? Yo os pongo una mía, si queréis, para que veáis. Es de FOL o de empresa, una de las dos. Os pondría una mía si queréis, para que lo vierais. Pero os animo a que lo intentéis antes, ¿vale? Para que cuando la veáis ya hayáis hecho la vuestra. Porque, como os decía, los contextos y todo condicionan y sois completamente capaces porque seguro que hacéis muchas cosas que se parecen. Pero yo os pondré, ojo, ayuda, pues pondré una unidad mía completa con su evaluación, ¿vale? Diferenciamos, o sea, trabajo en equipo. Sí, y voy a hacer la plantilla, que es lo que me he apuntado, ¿vale? Os voy a hacer una plantilla para que podáis hacer mejor la unidad
porque creo que así os lo va a simplificar después de lo que hemos estado hablando. Y luego, cuando ya entreguéis toda la vuestra, daré el feedback y además pondré un ejemplo de la mía, ¿vale? Bueno, y ahí todas las dudas que para que podamos... vale, ¿sería, por ejemplo, el ejemplo de que has puesto soldadura? Sí, os pongo una unidad. Es bastante antiguo. Es la primera vez que trabajé con soldadura, o sea, la primera vez que trabajé por proyecto, y tiene algunos defectos pedagógicos porque no había estudiado todavía nada. De hecho, fue lo que me animó a ponerme a estudiar sobre pedagogía, etcétera. Porque funcionó muy bien, el alumnado se motivó un montón, incluso mis compañeros de soldadura empezaron al módulo de FOL y entonces, claro, pero bueno, las últimas están mejor hechas. Si preferís una antigua, pues esa puede ser que sea de hace 10 años, creo que es más o menos. Os decía, bueno, avanzamos. Ahora trabajamos en equipo. Tenemos una, no sé si vosotros habitualmente habéis trabajado en equipo. Y hay que diferenciar entre el colaborativo y el cooperativo. Yo lo he dicho antes un poquito, el cooperativo es muy estricto y es verdad que es bastante complicado si no hay presencialidad. Bueno, por decirlo, imposible, porque uno de los requisitos esenciales es que sea presencial. En la situación actual que nos encontramos va a ser difícil la presencialidad completa. Entonces, o combinar los momentos que estamos en clase con otra cosa, o tendríamos que tirar al colaborativo, es decir, son proyectos en los que contribuimos a un objetivo común, pero no está tan estructurado como el cooperativo. Os había comentado que en mi caso yo utilizo la dinámica, bueno, la estrategia de equipos ágiles o Scrum, que es una palabra del rugby, una técnica en la que, bueno, pues los jugadores, no sé si habéis visto alguna vez rugby, pero seguro que suena por las películas, están entrelazados los dos equipos y si alguno se mueve se caen todos al suelo, ¿no? Cuando está la pelota para salir. Se trata de una metodología de trabajo en la que se lanza un problema y al que hay que responder con un producto final y el alumnado pues tiene que pasar, tiene que autoorganizarse en equipos pequeños, máximo 9 personas en las empresas, ¿vale? Es un método que surge en el ámbito de la informática, en concreto los ordenadores HP y las fotos Canon, porque se dieron cuenta que cuando se trabajaba, bueno, pues cuando desarrollaban ideas, cuando llegaban al mercado ya estaban obsoletas. Entonces tuvieron que buscar una forma de trabajar que fuera mucho más ágil y se supiera adaptar a todos los cambios. Fue tan famosa que bueno, pues que se ha implementado en FBI americano, pero fijaros todas las empresas que trabajan de esta manera. No sé si identificáis alguna de las empresas en las que podrían trabajar vuestro alumnado. En nuestra, ahora no me sale la palabra, en el parque tecnológico, perdona, las empresas que tenemos, el 80% utiliza esta dinámica de trabajo que se llama equipo ágil. ¿En qué consiste, como os decía, en agrupar a los chavales, a las niñas y las niñas en la empresa, ya os digo, que lleva hasta 9, pero yo lo agrupo máximo entre 5 y 6 y luego se le lanza un proyecto final donde tienen que desarrollarlo en X horas, que eso nos viene a nosotros muy bien porque en FP programamos por horas, y esas horas van a estar, se van a distribuir un máximo de 2 a 4 semanas. Una vez que termina el tiempo, tienen que presentar la solución al proyecto o al problema que le habéis planteado, ¿vale? Se pretende autonomía y responsabilidad y autogestión. Tienen que intentar ser lo más eficiente posible, ¿vale? Y para ello, pues lo que se hace es que se crea un grupo que se va a caracterizar por tener roles que van rotando. Yo los roto todos los días. En las empresas no se puede rotar todos los días porque es un inconveniente, pero rotan también.
en la que se crean vínculos, los de marketing y los de gestión empresarial entenderéis esto porque lo que son la dirección de empresas que invierten en la conexión y la cohesión grupal para que eso se repercuta en un incremento económico por el rendimiento y que están continuamente autoevaluándose, ¿vale? ¿Cómo se haría? Porque me diréis, vale, yo no me estoy enterando de nada, Patricia, ¿qué es lo que hace esto exactamente? ¿Qué hago yo? Pues pienso en un proyecto. Por ejemplo, voy a poner el proyecto ese de crear un seminario para el alumnado de secundaria relacionado con la búsqueda de empleo y las posibilidades, los itinerarios formativos, etcétera. Les doy de plazo pues 4 semanas. En las 4 semanas tienen que investigar y preparar talleres y exposiciones sobre la búsqueda de empleo dirigida al alumnado de secundaria. Entonces yo le lanzo el proyecto. Es muy importante que el proyecto esté muy bien definido. Entonces yo le pongo requisitos a ese proyecto y le digo, en el proyecto al menos deberá crear un taller relacionado con la búsqueda de empleo, con los itinerarios formativos y otro taller relacionado con las posibles becas. Además, tendrá que tener como mínimo 2 presentaciones y un contenido audiovisual y no sé qué. Y le vamos diciendo todas las cosas que queremos que tenga el proyecto final, pero no le decimos cómo llegar a él. Nosotros le estamos definiendo el producto final. Si era lo del marketing de la compañera, queremos un plan de marketing que incluya un proyecto de publicidad que a la vez esté que como mínimo esté en 2 medios, que esté diferenciado por target, que no sé qué. Le ponemos una serie de requisitos muy complejas, pero no le decimos cómo se llega a este producto final. Se lo lanzamos y el grupo tiene que ver cuáles serían los pasos para llegar a ese producto final. Nosotros no se lo decimos, tienen que autogestionarse y esto es muy difícil. Os lo digo porque yo lo he hecho con personas adultas y cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no es una habilidad que nos ayuden a hacer. Os lo voy a poner en una situación que no es la que usamos en clase, pero se ve más fácil. Me quiero ir de viaje y recorrer todo el estado de California, ¿vale? Y además quiero ver al menos 5 países y utilizar 2 medios de transporte. Eso sería un sueño o algo que yo quiero llevar. ¿Cómo se lleva el...? Pues ahora yo tengo que tener la capacidad de identificar que primero tendría que buscar medios de transporte. Dentro de los medios de transporte, uno que me llevara hasta el sitio. Luego tendría que alquilar un coche, luego tendría que mirar hoteles, luego tendría que... Entonces, todos los pasos que tengo que hacer para tenerlo todo cubierto es lo que tendrían ellos que identificar en el proyecto que nosotros le estamos lanzando como clientes, por decirlo así. Además, tengan la lista de todas las cosas que tienen que hacer, tienen que saber priorizar y ver qué tienen que hacer antes y qué tienen que hacer después. Pues todo esto es autogestión. ¿Qué pasará? Que se equivocarán y lo harán mal, porque es normal. Pero por eso lo estamos haciendo, porque tienen que aprender de ese error. Y lo bueno que tiene este método es que el propio modelo de trabajo me va a permitir ver muy rápido los errores y meter mejoras cada día. Una vez que yo he hecho la planificación de tareas, empiezo a trabajar, ahora vamos a ver con el apoyo de alguna herramienta, voy trabajando en equipo y voy resolviendo las tareas que creo que podía resolver. Cuando acaba la sesión, ¿vale? Cada día, en nuestro caso, cuando acaba la sesión, en las empresas, en algunas ocasiones con las que estaba hablando, pues lo hacen semanalmente. Cuando acaba la sesión, hacen una retrospección, es decir, valoran lo que se habían propuesto, lo que creían que tenían que hacer y lo que se han dado cuenta que está bien y lo que está mal. También valoran el método de trabajo en equipo, cómo se están repartiendo el trabajo, si está siendo equitativo, si no lo está siendo, si hay un conflicto, cómo se resuelve el conflicto. Y esto solo durante 5 minutos, ¿vale? Y luego proponen cómo lo van a arreglar para la sesión siguiente, ¿vale? Ejemplo, mi alumnado
quiero que hagáis una guía para los nuevos emprendedores. En la guía necesito que haya posibilidad de verlo de diferentes medios, audiovisuales, por escrito, tal y cual. Tiene que contener como mínimo 5 capítulos, Y ahora mi alumnado, planificación, y ponen crear la guía. Sí, es verdad, es una de las tareas. Crear un vídeo también, pero para crear el vídeo, como yo le digo a ellos, ¿puedes crear el vídeo directamente? No, primero que tengo que hacer, investigar. Después de investigar, hacer un guión. Después de hacer el guión, planificar cómo lo voy a llevar a cabo, etcétera, 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 ¿vale? Yo voy a decir todos los pasos que tendría que seguir para llegar a ese final. Cuando me pongo a trabajar, puede ser que se me haya olvidado algún paso y cuando me pongo a trabajar me voy a dar cuenta. En el momento que llegue la retrospección, lo voy a incluir y me voy a dar cuenta de que efectivamente había algo que me lo he pasado. También puede pasar que acabe la jornada y diga, es que fulanita no ha hecho nada porque ha estado charlando. Entonces, esa fulanita decir, pues verdad, mi parte no la he elaborado, ¿por qué ha pasado? ¿Cómo nos podemos organizar el próximo día para que esto no ocurra? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Los roles que se asignan en este caso, que son los que son rotativos, son el Master Scrum, que es el que va a dirigir las reuniones de organización y al final de retrospectiva. El Product Owner, como esto está sacado directamente, ya os digo, de un modelo empresarial, sería el cliente o la persona que representa al cliente, y en este caso seríamos nosotros, el profesorado, y es el encargado de poner las pegas o diseñar hasta el último punto exactamente los requisitos que tiene que cumplir el producto final. No los pasos, ¿vale? Repito, el producto final. Y luego hay uno que se llama Agile Coach, que se va a dedicar un poco a la parte de gestión de conflicto y de organización emocional, es decir, que la gente va a hacer un poco de mediador para que se sepa ceder y llegar a acuerdos y que la gente entienda que tiene que hacer su parte, etcétera. Recuerdo que son rotativos, yo los roto todos los días, de manera que tienen que empatizar con todos los puntos, tienen que empatizar con la obligación de organizarse, de estar pendiente que todo el mundo haga su parte, de la tal, y también tienen que empatizar con el modelo de llegar a acuerdos. Hay niños y niñas que les cuesta mucho ceder o llegar a acuerdos. Cuando les toca el rol, pues tienen un esfuerzo extraordinario que les va a ayudar a desarrollar esa habilidad. Y luego yo he creado, esta no está en la empresa, el editor Scrum, porque me sirve esta persona o este rol, lo que se va a encargar es de documentar todo el trabajo, y eso nos sirve para evaluar, pero en realidad no está en la empresa, ¿vale? El editor Scrum no es un rol de empresa. Sí el Master, sí el Agile y sí el Product, ¿vale? Serían los tres que sí vamos a encontrar en la empresa. Os he dejado aquí, y esto lo voy a subir también para que lo veáis, exactamente a qué se dedica cada uno de los roles. Como estamos a muy poco de acabar, los voy a pasar. No sé si tenéis dudas, si habéis entendido bien cómo funciona, pero si tenéis dudas, preguntad. Pero también estará el rol de los curritos, ¿no? Porque a ti me faltarían los curritos. Claro, porque está el máster o el director, el secretario que más o menos que sería el editor, ¿no? Esto que el tú dices. mediador y el cliente, pero medio están los curritos que hacen. Ahí lo tenemos. Sí, el Scrum, ¿vale? Sería el resto de grupo, que entre 3 y 9 personas que van a hacer caso al resto, claro. En mi caso, pues en algunas clases tenía grupos muy pequeños y entonces tuve que hacer de 3 o de 4, pues todos tenían rol cada día, y en otros pues algunos días descansan porque van rotando. Pero yo le hacía rotar diario, ¿vale? Diario. Ahora, ya os digo que la empresa en realidad no rotan diario porque eso no sería factible, ¿no? Pero yo, las personas que he estado preguntando, compañeros que trabajan en banco o aquí en el polígono, pues algunos son mensuales y otros son semanales, las rotaciones que utilizan. Pero hacen igual rotaciones. El Master Scrum no es un puesto que tú coges y ya te lo quedas, sino que
una semana o un mes eres Master Scrum y al mes siguiente no lo eres. Para un poco diluir eso, ¿vale? Para que sea más bien una asunción de responsabilidad. Luego, como te decía, al principio del proyecto, ellos deciden cómo se reparten las tareas y utilizan un organizador gráfico que os voy a poner ahora que se llama Kanban para organizar su trabajo. Y luego pues van recogiendo, cada día van haciendo esta reunión de lo que han hecho, con los objetivos que se propusieron al principio, lo que han cumplido, lo que no y por qué no lo han cumplido, y todo eso lo van recogiendo el editor y proponen una mejora para el día siguiente. Al día siguiente tienen que trabajar mejor que el anterior. Por eso se denomina, o por eso se dice que esta dinámica ayuda un poco a la autoevaluación y tiene un sentido de mejora, de la búsqueda de la excelencia, porque siempre, ¿por qué no ha ido bien la cosa? Incorporar una mejora y implementarla al día siguiente, no esperar más, ¿vale? Y al día siguiente la implementan y se van quedando solo con las mejoras que van funcionando. Cuando acaba el ciclo Scrum, tienen que presentar, pero claro, como son muchos grupos, presentan en un modo que se llama sprint, que es muy poco tiempo, ¿vale? Ahora os pondré cuáles son las presentaciones sprint. La herramienta con la que se organizan el trabajo se llama Kanban con K y con B. Bueno, pues se indica aquí el proyecto, el equipo como el equipo que lo va a trabajar y el proyecto, y luego en la pila de tareas pondrían el desglose de todas las tareas que tienen que hacer para terminar el proyecto entero, y cada día pasarían, yo lo hago con POSIT en clase, pasarían al por hacer lo que pueden hacer ese día o lo que creen que pueden hacer ese día. El Scrum reparte las tareas, reparte las tareas y cada uno se va a trabajar y pone su POSIT en haciendo. Cuando lo termina, lo pone en terminado y va por otro de por hacer hasta que acaba la hora. Cuando acaba la hora, el objetivo estaría cumplido si todo lo que habían puesto en por hacer ha llegado terminado. Si se queda por el medio, tienen que reflexionar qué ha pasado. Si resulta que una de las cosas por hacer era investigar en internet y los ordenadores están sin batería, no tienen, no encienden, no sé qué, lo pueden pasar a esta parte de abajo que pone P de parking, ¿vale? Y aquí en retrospectiva lo que se apunta son las propuestas de mejora para el día siguiente. Las presentaciones de sprint son aquellas que duran pocos minutos, tienen en común eso y luego tienen unas técnicas para comunicar mejor. Ahí tenéis unas cuantas: Elevator Pitch, Pecha Pucha, Ignite, Speaker Corner. Son diferentes modelos de presentaciones que duran muy poco tiempo y que intentan comunicar o enganchar a los receptores. Estamos ya en tiempo fuera, pero ahí yo había puesto, por ejemplo, cómo se hace un Elevator Pitch. No sé si conocéis las técnicas que os estoy poniendo, también se llaman técnicas de comunicación creativa. Y bueno, el ciclo de Scrum se termina siempre con un sprint porque ponen pues presentan su proyecto y el resto valida el proyecto y podemos darle la oportunidad de mejorarlo o no. Yo siempre le doy la oportunidad de mejorarlo porque lo que me interesa es que lo hagan muy bien. Ahora, ¿cómo trabajamos en equipo online o en el aula? ¿Con qué recursos? Y ahí ya encontré los recursos que quería poner. Por ejemplo, para elaborar proyectos, retos o problemas, si es en el aula, pues yo utilizo lienzos, prototipos, las paredes pintables, ojalá las pueda utilizar en breve, pero las he utilizado y son muy buenas, pizarras, etcétera. Luego, si no podemos estar en el aula, podríamos trabajar online a través de documentos compartidos, como por ejemplo los de Google, o con un Paddle, ¿vale? Ya voy a terminar, de todos modos. Hasta luego el compañero que no puede, pero voy a terminar y esto os lo voy a colgar. El Kanban que hemos dicho, estamos trabajando por equipo. Sí, porque normalmente esto cuando lo hacemos en el aula, pero es difícil online. Lo intentaremos. Te pondré un ejemplo concreto de un proyecto que vieron mi alumnado con este modelo. Yo con mi foto y os explicaré cómo lo fueron desarrollando. Tableros Kanban. Lo podemos hacer, yo hasta ahora lo he hecho siempre con papel continuo, lienzo, etcétera, y lo podríamos hacer con Trello o MainStart
que os he puesto aquí, que son 2 aplicaciones que me permiten hacer el Kanban que he visto ahí arriba, pero online, ¿vale? O sea que si nos tenemos que ir a casa, ¿podemos seguir trabajando en equipos ágiles? Sí, ¿vale? Lo tendréis ahí. Sí, me quedan 2 diapositivas y os dejo en paz, de verdad. Por último, ¿cómo presentar ideas y proyectos? Pues en el aula, en las exposiciones orales que hemos visto, online, utilizando Blackboard, que ya veo que no mucho, no muy guay, Meet, Zoom o 8x8, ¿vale? Yo he utilizado por ahora algo que más uso, el Zoom, el Meet, y el 8x8 lo probé al final, el confinamiento, y no está nada mal. El Blackboard no está mal, pero fijaros que da mucho problema de conexión. Y lo último, pues utilizando herramientas como Google Site, de todo modo esto lo volveremos a ver, también podéis facilitar el trabajo en equipo de manera semipresencial u online. Ya os dejo, os pido disculpas por todo lo inconveniente, cómo ha salido de los grupos, etcétera. Espero que haya sido de utilidad y por los 5 minutillos que me he pasado. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna cosa.